Vamos a meternos en otro de los temas de portada hoy en Telediario Federal que está relacionado con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El pliego todavía no ha ingresado al Congreso Nacional. Hay expectativa por el debate que se pueda dar en el Parlamento, pero todavía se mantienen negociaciones contra el reloj para determinar el nivel de ajuste que deberá enfrentar la Argentina. Y esto tiene que ver con lo tarifario, con los subsidios, con la inversión social que debe tener el país. ¿Hay un acuerdo con el fondo posible para garantizar al mismo tiempo un crecimiento económico, una mayor justicia social, una equidad en un país con niveles inflacionarios obscenos, con más del 40% de su población en la pobreza y con un deterioro de sus condiciones productivas, industriales, que deben ser recuperadas para pensar en un país no solamente que crezca, sino que se genere en un nivel de desarrollo? Bueno, para analizar esta mirada vamos a sumar al especialista, al economista, investigador del CONICET, Julián Sicari. Julián, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, me gustan saludarlos. Para nosotros es un verdadero placer, Julián, sumarte. Lo primero que quería consultarte es si es posible un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que garantice crecimiento, desarrollo o equidad, o en todo caso es alcanzar el acuerdo con el menor ajuste posible, que eso es lo único que podría conformarnos. Sí, a ver, lo que vos señalás es un poco, me parece, está muy bien planteado porque es el eje central de la cuestión. Históricamente el FMI, siempre las políticas históricas que le pide a todos los países son programas de ajuste muy duros, porque por ejemplo para el Fondo Monetario Internacional nunca es una prioridad ni bajar la pobreza, ni generar mejoras distributivas, mejores salarios, mejores jubilaciones, proteger el mercado interno. Lo que podríamos llamar mejoras de las condiciones de vida de la población nunca son un objetivo, sino todo lo contrario. Históricamente todos los planes de ajuste del FMI han generado un fuerte y marcado deterioro social, han generado recesión, políticas de ajuste, apertura, liberalización económica, descuido del mercado interno, ¿no? Que cierran miles de empresas, desocupación. Bueno, ya sabemos el cóctel en general bastante trágico que tiene el fondo. En Argentina anteriormente se firmaron 22 acuerdos con el FMI, este sería el número 23, y la verdad que todos generaron las mismas consecuencias drásticas. En este escenario uno podría pensar, en función de lo que vos preguntabas, cuáles son las opciones, porque está como una opción de máxima, que algunos dicen el fondo indefectiblemente nos va a pedir políticas de ajuste que van a anular o van a cortar la recesión, la recuperación que se viene dando, que van a generar políticas contractivas y de ajuste. Aparte va a ser un plan que Argentina no va a poder cumplir. Entonces, bueno, ya que lo único que va a ser generar dolores de cabeza y sufrimiento, rompamos con el fondo porque no le vamos a poder pagar. Eso es una postura. Otros dicen, mirá, tarde o temprano con el fondo va a haber que arreglar, ¿no? Porque representa a la comunidad financiera internacional, entonces en algún momento va a haber que hacerlo, ¿no? Por más que, supongamos, Alberto se siente y diga, mirá, yo no voy a poder firmar ningún plan porque primero tengo que sacar a Argentina de la crisis que implicó la pandemia, a todos los que se cayeron del mapa, a los excluidos por la situación social, y en 2 años arreglamos. Bueno, pero en 2 años vas a tener que arreglar. Entonces, tarde o temprano se va a tener que firmar algo. El gobierno lo que intentó es decir, bueno, si vamos a firmar, firmemos el acuerdo que sea lo menos doloroso posible, que es un poco lo que están mostrando, porque dicen, bueno, nosotros no nos están pidiendo ni un ajuste muy drástico, no nos piden reformas estructurales, ¿no? Como podría ser una reforma del régimen laboral, el régimen previsional, no exigen privatizaciones, no exigen sacar el cepo. Y de hecho, muchos de los planteos del propio FMI coinciden un poco con lo que haría el gobierno argentino si no estuviera el fondo. O sea, bajaría el nivel de emisión sin duda, el déficit fiscal tendería a achicarse, algo de actualización del sistema tarifario sin duda se haría, porque las tarifas, por lo menos
en la región metropolitana en algunos sectores quedaron muy atrasadas, que esa es una de las fuentes del déficit fiscal. Entonces, esas pautas yo creo que más o menos el gobierno por sí solo tendería, más allá de que esté el fondo o no. El tema son las otras enmiendas del acuerdo, que bueno, si el gobierno baja mucho más rápido el déficit fiscal de lo esperado, no va a poder usar ese dinero en mejoras sociales, no lo va a poder usar en obra pública, de hecho pone límites bastante fuertes al gasto público que puede haber en obra pública, es uno de los motores de la recuperación. Entonces, bueno, ahí es uno de los corsets. Lo que pasa es que el fondo me parece que de acá a los próximos años va a ser un gran factor de perturbación que va a generar bastante inestabilidad financiera y cambiaria, que me parece uno de los objetivos del fondo. O sea, cuando el fondo le prestó la plata a Macri en 2018, que le dio los 45.000 millones de dólares, lo hizo con un deliberado objetivo político de favorecer a Macri para que tenga la reelección. Ahora las sucesivas intervenciones del fondo van a tener un color parecido, porque como no le cae bien el gobierno de Alberto Fernández ni el peronismo, va a haber de perjudicarlo económicamente para ver si pierde las elecciones el año que viene y ganan las fuerzas políticas cercanas a las posturas del fondo o de los Estados Unidos, como puede ser Larreta, Patricia Bullrich o Macri, ¿no? Que son esos sectores más afines. Bueno, pensaba en esto que señalabas vos. A veces confundimos, el Fondo Monetario Internacional no es un banco que presta, es un organismo que está representado por los países más poderosos del mundo, en el que a partir de esa cesión de dinero lo que se busca es una intervención o una injerencia en las decisiones políticas, económicas que toma aquel país. La Argentina ha quedado sometida en esta realidad, pero también ha quedado evidenciado lo que significan este tipo de acuerdos, tanto para el sector interno, por lo que ha implicado la fuga de capitales y demás, sino también para el propio fondo, ¿no? Que hizo el mayor desembolso en su historia. ¿Eso de alguna manera le da mayor crédito a la Argentina en el momento de negociar? ¿Encontrás en Guzmán, en el gobierno nacional, una postura de defensa de los intereses argentinos con ciertos argumentos para hacer sólida esa defensa? Bueno, sí, lo que vos señalás es así. Primero que nada, eso me parece que hay que recalcar las dos cosas que señalaste, que me parecen las más importantes. Una, que el Fondo Monetario Internacional, por sobre todas las cosas, es una institución de poder y de dominio, que no es ecuánime, no es neutral, sino que es una herramienta que usan las grandes potencias, ¿no?, en la guerra de la geopolítica para tener controlados y subordinados a los países periféricos. De hecho, al fondo le importa mucho más condicionar la política económica argentina y controlarla que devolvamos la plata, ¿no? Porque al fondo lo que le sirve es eso, controlar a los países, ¿no?, en una suerte de estrategia de semicolonialismo. Entonces eso también nos obliga a pensar la democracia, porque si nosotros tenemos representantes y los votamos, ¿no?, lo que podemos llamar la soberanía nacional, para que decidamos libremente nuestro destino, pero todas las presidentes que vengan hacia adelante no van a poder hacer lo que quieran, sino que van a estar condicionados a las políticas y los acuerdos con el fondo. Bueno, ahí se coarta la democracia y la soberanía del país. Pensemos que el fondo se va a quedar por años y por décadas en el país, porque devolverle ese dinero va a llevar muchísimo tiempo. Entonces, esto ya es un corset que vamos a tener por muchísimo tiempo. Entonces, esto deberíamos pensarlo por un lado. Por otro, la cuestión de qué hizo el FMI, porque efectivamente, como vos señalás, de los 45.000 millones de dólares que le dio el fondo al gobierno de Macri, nos podríamos preguntar a dónde fue esa plata, ¿no? Porque 3 de los 4 años la economía cayó. Esa plata no fue escuela, no fue obra pública, ¿Y es posible no fue a bajar el desempleo, no fue al consumo. Julián, ¿es posible precisar a dónde se fue esa plata? Porque es un gran debate, ¿no? Pareciera que fuera imposible. No, es muy claro de dónde probar. fue. Fuga de capitales. El 100% de ese dinero terminó fugado. Ese es uno de los puntos de la negociación. El Fondo Monetario, en su propio estatuto, en el artículo 4, tiene taxativamente prohibido hacer desembolso de dinero para fomentar la salida de capitales de un país. Bueno, ¿qué es lo que pasó desde el gobierno de Macri? Uno ve la evolución de las reservas internacionales durante el gobierno de Macri. Entraba un desembolso del fondo, entonces subían las reservas internacionales y a los 2-3 meses bajaban. Y volvía a haber un desembolso y subían. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque era la excusa de decir, no, Argentina puede vivir sin cepo, no hace falta poner controles de capitales, nosotros somos creíbles. Bueno, finalmente se terminaron fugando todo ese dinero, ¿no? No solo la plata del fondo, todo
tomó Macri previamente con los acreedores privados, sino que ese gobierno tomó en 4 años casi 100.000 millones de dólares, ¿no? 3 de los 4 años cayó la economía. La pobreza aumentó un 50%, la inflación la duplicaron, cerraron miles de empresas, aumentó el desempleo, el hambre, la desigualdad. ¿Dónde fue esa plata? Bueno, 100% de eso está en el Banco Central, está lo que se llama informe de formación de activos externos, si alguien lo quiere buscar en internet. El tema es que no es ilegal la fuga de capitales. Lo que sí es ilegal lo que hizo el FMI. Entonces unos le dicen, bueno, el gobierno de Alberto Fernández podría poner sobre la mesa que el fondo fue cómplice de ese tipo de mecanismos, que endeudó al país de manera irresponsable, aparte por magnitudes totalmente desbocadas, como vos lo señalás. Fue el préstamo internacional más grande de toda la historia del FMI. Hoy el 70% de la deuda del FMI es Argentina. Entonces decía, ¿por qué hicieron esto? Y encima que Argentina Julián, va a quedar encorsetada durante décadas. Te voy a pedir un favor especial, porque para la mayoría de la gente la fuga de capitales quizás sea un término técnico. Digo, pongámonos en ese desafío. ¿Qué es la fuga de capitales? Cuando hablamos de fuga de capitales, ¿de qué se trata y cómo impacta en un país? Sí, bueno, empecemos un tema, ¿no? Que Argentina históricamente ha tenido tiene una dificultad, que es la carencia de dólares, ¿no? Porque Argentina, ya sea por el nivel de mega endeudamiento que ha tenido los últimos 50 años, por el nivel de fuga, que ahora explico, la dolarización, incluso de gran parte de la economía, ¿no? La propensión muy alta que tiene la sociedad argentina a comprar dólares, y ya sea para el crecimiento, porque Argentina cuando crece necesita que crezca su aparato productivo, y su aparato productivo para crecer necesita muchas importaciones, entonces consume muchos dólares, no genera tantas exportaciones y se generan cuellos de botella y faltantes de dólares, ¿no? Ya sea por lo productivo, por lo especulativo, por lo financiero o por los motivos de precaución, ¿no? de la dolarización. Entonces, estos factores explican la carencia histórica de dólares. El tema es que en el país, por esta propensión tan grande que tiene sobre todo los actores más concentrados de la economía del país a dolarizar sus carteras y a fugarlas, hace que los dólares no alcancen para todos, y por eso la necesidad del cepo, ¿no? Del control de capitales, que a algunos les molesta, uno dice, podemos vivir libremente sin cepo. No, el país no tiene esos dólares, y lo que generaría permanentemente son saltos cambiarios que desestabilizarían la economía, que es lo que pasa. Aparte, en general, el dólar suele ser uno de los principales factores inflacionarios del país. La fuga, por lo menos por cómo lo entiende el Banco Central, la definición que hizo de que lo denomina técnicamente formación de activos externos, es cuando un dólar que estaba dentro del sistema financiero argentino sale de él. O sea, ya sea porque se pone en una caja de seguridad o porque sale a un paraíso fiscal o lo que sea. Es decir, deja de formar parte de la economía argentina, pasa a formar parte exactamente. de un lugar estable. Sí, esto es un tema, porque Argentina más o menos tiene 300.000 millones de dólares de sus propios ciudadanos en el mundo. O sea, serían casi 8 veces las reservas, las tienen los propios ciudadanos. Es más, toda la deuda externa es la misma cantidad de lo que tienen sus propios ciudadanos. Es decir, no faltan dólares, lo que faltan es que estén en la economía argentina, ¿no? Claro, le pasa a muchos de estos sectores lo que han hecho, ¿no? Que históricamente lo que se denuncia, han hecho lo que llamamos los economistas la estrategia de endeudar y fugar, porque claro, el Estado se endeuda, y esa plata ¿dónde va? Para que estos grandes actores, no, porque esto no es que lo hace un verdulero, lo hace una enfermera, una arquitecta, un médico, lo hacen los grandes formadores, los grandes capitales de la economía, que compran miles de millones de dólares, dolarizan sus carteras, sus ganancias, las dolarizan y las fugan y las sacan de la economía argentina. Entonces, por eso en el exterior hay 300.000 millones de dólares y en el país no. Imaginemos si esa plata que salió de nuestro sistema financiero ingresara, sería o fácil pagar la deuda externa, o no tendríamos los permanentes cuellos de botella, la economía sería mucho más estable, habría mucho más crédito, habría instituciones más fuertes, habría menores presiones cambiarias e inflacionarias. Pero bueno, la estrategia en general histórica de la élite argentina es la dolarización y la fuga, y lo que han hecho siempre es cómo conseguir los dólares para dolarizar sus patrimonios y sus ganancias. Bueno, han conseguido que el Estado se endeude consiguiendo esos dólares para que ellos los fuguen.
Queremos agradecerte muchísimo, Julián, que nos hayas ayudado a analizar y comprender cuál es el escenario con el que en los próximos días, se supone que la semana próxima, comenzará el debate parlamentario de este eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la situación de debilidad con la que Argentina enfrenta este marco de negociación, fundamentalmente por las condiciones sociales y el pensar para las futuras generaciones, para lo que viene, para las nuestras, para la realidad, la coyuntura. ¿Qué país nos va a dejar este acuerdo con el fondo? Un abrazo y muchísimas gracias. Un saludo, gracias por la entrevista. Vamos ahora con más información.